Bueno, ya dando inicio con la grabación, quiero presentarles a nuestra ponente el día de hoy, que es nuestra consultora y capacitadora, la ingeniera Amalia Rodríguez Gaspar. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que es su experiencia. Ella es consultora de calidad y seguridad industrial y medio ambiente. También es superintendente de seguridad industrial y medio ambiente en Vitomec de la planta de San Luis Potosí. También ha sido analista de calidad, seguridad industrial y medio ambiente de operación en minas en Peña Colorada. De educación, pues como ya les comentaba, ella es ingeniera industrial, es especialista en calidad y productividad, además de que es especialista en ciencias del ambiente de gestión y sustentabilidad. Es también técnico básico en gestión de riesgo y como formación también les comento que tiene adiestramiento en diversos temas de seguridad industrial y protección civil. También cuenta con un diplomado de prevención de riesgos en la industria minera, además de contar con un diplomado en seguridad y salud en el trabajo. Sin más, por el momento de decir acerca de nuestra ponente, les voy a ceder la voz a la ponente, a la ingeniera Amalia. En, ingeniera Amalia se encuentra ahí para que pueda presentar. Hola, sí, buenas tardes, Natalia. Bienvenida, ingeniera Amalia. Un gusto trabajar el día de hoy con usted. Gracias, igualmente, estamos listos para empezar. Perfecto, entonces te cedo para que tú puedas compartir tu pantalla y dar inicio al día de hoy a lo que es nuestra charla sobre la norma 17, las actualizaciones en cuestión del uso del de equipo de protección personal. Ok, gracias, Natalia. Al contrario, a ti. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden comentar si ya ven la pantalla, por favor? Buenas tardes, sí. Sí se ve en la pantalla, Amalia. Ok, gracias. Ok, bueno, pues mi nombre es Amalia Rodríguez Gaspar, como comentan, soy ingeniera industrial. El día de hoy, pues vamos a ver algunos de los cambios y mejoras de la norma 017, que por ahí está por entrar en vigor. Me gustaría, por favor, que se presenten. Me interesa más que nada saber de qué empresas son para poder poner ejemplos que les sirvan a ustedes conforme avancemos con la charla. Por favor, si me apoyan con la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Jasso, soy consultora externa de protección civil y trabajo solo por mi cuenta y solamente pues mi anhelo es aprender más. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carrillo, trabajo en Jiménez Autocamiones. Es una Ok, distribuidora que vende refacciones y también reparan camiones. ok, gracias. Por ahí los demás compañeros estarán conectados, a ver que nos puedan apoyar. Bueno, tengo aquí a Galilea Carrillo, me dice de México Transporte. Y tenemos a Jessica, es supervisora de seguridad en una constructora. Ok, muy bien. Pues vamos empezando con esas presentaciones, y vamos adecuando un poquito los ejemplos conforme avancemos. Muchas gracias. Van a tener abiertos los micrófonos. En cualquier momento ustedes lo pueden abrir desde su computadora. No los vamos a bloquear. Para si tienen alguna duda o alguna cuestión, igual la pueden tocar en el momento. No necesitan esperar al final o al final, como ustedes vean. ¿Sale? La idea es que vaya quedando claro un poquito sobre los cambios. Bueno, la norma 017 de la STPS, esta versión va a ser 2024. Es equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Ese es el título que estamos, o que se está manejando para esta norma, ¿sale? Bueno, ya les comentaba un poquito, les adelantaba. La idea de nosotros es tratar de resolver algunas dudas. Pueden encender igual la cámara en el momento que lo decidan. Y voy a estar pidiendo participaciones. Eso sí, por favor, si me apoyan con las preguntitas que hagamos para enriquecer más la charla.
Bueno, el curso tiene la idea de informar sobre los principales cambios y mejoras en la norma 017, ¿sale? En esta charla, como es muy cortita, vamos a tocar 3 temas. La pirámide legislativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo en México, las normas oficiales mexicanas de la STPS, esas a grandes rasgos, no nos vamos a meter a fondo, y la norma 017, esa sí desglosada de acuerdo a los requisitos de la norma, ¿no? Bueno, empezando por la pirámide legislativa. En esta cuestión, yéndonos a lo que es la norma 017, tenemos primero que nada, pues la Constitución política, ¿no? Que esta pirámide la vemos un poquito en casi todos los cursos cuando vemos una NOM. Nada más que en esta vamos o estamos incluyendo algunas de las dependencias o instituciones que ya nos menciona esta norma con los cambios. Primero empezando por la Constitución política, pues todos tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, igual que tenga una remuneración de acuerdo a las actividades que realizamos. De ahí nos desprendemos con lo que sería la Ley Federal del Trabajo. Esta nos ayuda a normar el derecho del trabajo, rige las relaciones laborales, buscando un equilibrio entre el patrón y los trabajadores. La Ley General de Salud, estas a las que quería llegar. En cuanto a la Ley General de Salud, reglamenta el derecho a la salud. La norma 017 va enfocada totalmente hacia conservar la salud de los trabajadores, a evitar cualquier lesión o daño que pudiera generarse en el desarrollo de sus actividades, así como proteger la salud o evitar cualquier enfermedad por el desarrollo de sus actividades. Entonces, en sí, en eso se enfoca o es el objetivo de la norma al pedirnos que asignemos o identifiquemos el EPP, ¿no? Correspondiente. Entonces, esta Ley General de la Salud pues está totalmente relacionada con el objetivo de la norma 017, por eso es que lo estamos incluyendo aquí y que queremos comentarlo. Uno de los cambios o de los nuevos requerimientos es que el EPP debe de ir revisado, inspeccionado, supervisado bajo la ley de la infraestructura de la calidad. Ahorita más adelante vamos a ver por qué nos manda esta ley o por qué tenemos que consultar también esta ley. Dice que esta ley fija las bases de la política industrial a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología. Entonces, nada más para que lo tengan por ahí presente, lo que enfoca esta ley. Más adelantito lo vamos a comentar ya relacionado con la norma. El Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicaciones y Sanciones, bueno, pues ese igual nos aplica con todas las normas. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual, ¿no? Va relacionado con todas las normas. Al final tenemos las normas oficiales mexicanas y las normas oficiales mexicanas de la STPS y también las NMX que pudieran relacionarse, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al otro tema, que sea las normas oficiales mexicanas de la STPS, hablando específicamente, igual, hemos escuchado, se clasifican en diferentes áreas, que es seguridad, salud, organización, las normas específicas y las normas de producto. A veces estamos muy relacionados con las normas de seguridad, salud y las de organización, ¿no? Son como las que más manejamos o las que más estamos trabajando con ellas, dependiendo de nuestras actividades. ¿Cuál es la diferencia con las específicas? Las específicas están directamente relacionadas con actividades específicas, por eso es el nombre, específicas, y esas nos aplican cuando estamos en áreas, por ejemplo, de la agricultura, maquinaria y equipo agrícola, los plaguicidas, que igual se utilizan en actividades agrícolas, aprovechamiento forestal, maderable, ferrocarriles, minas subterráneas y a cielo abierto, construcción, minas subterráneas a carbón. Por ejemplo, ahorita quien me decía que se encarga o que trabaja en una constructora, ¿no? Pues ellos deben de estar
regidos bajo la norma 31. Igual los de minas, pues igual les entra la norma número 23. Y las de producto. Ahorita nosotros enfocándonos en la norma 17, tenemos que está o entra dentro de las de organización. La norma 17 es equipo de protección personal y en este caso va a ir totalmente relacionada con 3 normas que son de las de producto, que sería la norma 113, que es para calzado de protección, la norma 115, que es cascos de protección, y la 116, que son los respiradores purificadores de aire, pero únicamente de partículas, los respiradores para partículas, ¿sale? Es lo que revisa o menciona esta norma, la 116. Ya si son respiradores para gases o humo, no entran en esta norma, no tenemos una norma de la STPS para ese tipo. Ahorita más adelante van a ver por qué les estoy haciendo esta diferencia o esta aclaración, ¿sí? Ok, entonces, siguiendo, ok, Cristina, de acarreos mineros, también en el área de seguridad, y Galilea, que ya hemos comentado. Ok, creo que son todos los que se agregaron. Bueno, entonces, seguimos con el tema, ¿sale? Esto sería la clasificación de mis normas en base a la STPS, que es nuestro tema el día de hoy. Aquí va. Bueno, lo comentaba ahorita, relacionado con la norma 017 o con la actualización de la norma 017, me está requiriendo que me alinee a lo que es la norma 113, la norma 115 y la norma 116, que son de producto. Asimismo, me pide ya que me alinee también con la norma 018 y la norma 026 en las versiones vigentes. En el caso de la norma 018, sí nos está pidiendo o nos hace mucho énfasis en varios requisitos de la NOM por el tema de los riesgos por el manejo de sustancias químicas peligrosas, ya sea el manejo, la manipulación o el almacenamiento, ¿no? De la norma 018, que en su momento se actualizó y se ha estado difundiendo desde su publicación. Entonces, ahorita que entremos a lo que es la identificación de EPP, van a ver cómo hay un requisito específico para riesgos químicos. Por eso es que hace la conexión entre esta norma. Al igual con la norma 023, que son señalamientos, nos pide también ya que señalicemos las áreas donde se debe utilizar el EPP. Se supone que ya lo deberíamos de tener o que en las otras normas, por ejemplo en la 026, nos pedía que señalizáramos y que ya lo tenemos, pero en esta actualización hace esa conexión entre normas para ya no dejar cabos sueltos, ¿no? Entonces aquí ya nos especifica eso, tenemos que tener las áreas señalizadas de acuerdo a la norma 026. O sea, acá nada más me dice el requisito, hay que señalizar áreas de acuerdo a las indicaciones o a los requisitos de la norma 026. Bueno, la norma 017 fue publicada el 28 de marzo del 2025. Está fresquecita. Entra en vigor el 28 de septiembre de 2025. Nos dieron 6 meses a partir de la publicación, 6 meses para el cumplimiento. En teoría esto debería ser suficiente. Para hacer los cambios o todos los cambios que nos piden, que si estamos en ceros, sí es bastante trabajo, sobre todo para hacer el análisis de identificación de riesgo, pero también para considerar el presupuesto para cumplir con ese análisis de riesgos. Igual, hablando en general, se supone que deberíamos de cumplir ya con esta norma porque ya estaba la norma desde antes y nos pedía que cubriéramos el personal con el EPP que necesitaba. Pero si no lo tenemos o si nuestro EPP no cumple con los cambios de esta norma,
porque sí es muy estricta en cuanto al EPP. Pues sí nos incluye un presupuesto que a lo mejor está fuera de nuestro alcance o va a ser difícil adquirir todo el EPP de acuerdo a los requerimientos. Entonces sí es algo para considerar, más que registros y formatos que se tienen que hacer, el poder adquirir todo el equipo de protección personal para nuestros trabajadores. El campo de aplicación, bueno, esta norma, como es general, pues aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiere el uso de equipo de protección personal para proteger a las personas trabajadoras contra los riesgos derivados de las actividades que desarrollen. Es decir, en toda aquella empresa, desde chiquita hasta las más grandes, mientras el personal requiera EPP para desarrollar sus actividades, le aplica la norma, ¿sí? Solo si hubiera una actividad en una empresa con un puesto en el que no se identifique ningún tipo de riesgo, es donde podríamos decir, no, pues no me aplica porque no tengo riesgos identificados, ¿sí? El objetivo de la actualización de la norma. Bueno, busca establecer los requisitos para la selección, uso y manejo del equipo de protección personal que se proporciona a las personas trabajadoras para protegerlas de los factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral, a fin de prevenir accidentes y enfermedades en los centros de trabajo en los que se requiera dicho equipo. Si ven aquí, dice establecer requisitos para la selección, ¿sí? Antes nos decía, o antes se manejaba como, pues, asignarle el EPP al personal, el EPP que se identifica al personal, ¿no? Pero aquí en la actualización, la norma ya nos establece requisitos de cómo vamos a hacer esa selección de EPP, ¿sí? Se supone que obviamente era enfocada a la actividad del personal, pero aquí ya nos maneja una clasificación de riesgos y nos establece ciertos requisitos para hacer esa selección. Ya no nada más es de que decimos, ocupa mascarilla. Ok, pero ¿qué tipo de actividad realiza? ¿Qué tipo de mascarilla? De acuerdo a las características del trabajador, que eso también a los que somos asesores, ¿no? Sí tratamos de manejarlo con las empresas. Oye, el EPP debe ser de acuerdo a las características del trabajador. Por ejemplo, guantes. No puedes comprar los guantes del mismo tamaño porque tienes personas de diferentes características o con las manos más pequeñas, con las manos más grandes. Igual, no puedes buscar una talla de guantes unitalla porque aunque la encuentres, no es lo recomendable para tu personal. El EPP se debe ajustar al a las características de tus trabajadores. Ese es un ejemplo, ¿no? En cuanto a guantes, que es de los típicos que llegamos a las empresas y nos encontramos con que están usando guantes muy pequeños o guantes muy grandes. Entonces, igual el personal pues se queja porque le estorban, en lugar de ayudarle, le estorban, pero a veces uno de los problemas es ese, ¿no? Que no es la talla adecuada. Entonces aquí la norma ya lo dice, ¿eh? Literal, con todas sus letras, dice que el EPP debe ser de acuerdo a las características físicas del trabajador y a su vez de acuerdo a las necesidades del trabajador. Ahorita más adelante vamos a ver por qué las necesidades y no nada más a sus características físicas. Bueno, me gustaría aquí, por ejemplo, que me dijeran el EPP busca proteger de acuerdo a los factores de riesgo, a los agentes o contaminantes del ambiente laboral. Para ¿ustedes qué entienden como factores de riesgo? ¿Qué entienden como agentes o contaminantes del ambiente laboral? Es decir, yo puedo decir, mi personal solo ocupa casco o calzado con casquillo, ¿no? El casco y el calzado, ¿en qué entrarían?
entrarían para proteger de factores de riesgo, de agentes o contaminantes. No sé si me explico con la pregunta. A ver, chicas, actívense porque se me van a dormir y la idea es que interactúen para que nos quede claro estos cambios. A ver, si me ayudas, Mari. Mari, ¿qué entiendes tú o qué ejemplo me podrías dar? Ok, me dice Alejandra, entrarían factores de riesgo, este tipo de equipo, que sea el casco y las botas de trabajo. Denme un ejemplo de agentes de EPP para proteger de algún agente o un contaminante en el ambiente laboral. ¿O qué sería un contaminante laboral para ustedes? Porfa, me pueden escribir por el chat o abrir el micrófono o les preguntamos directo. Alejandra, ¿me apoyas? ¿Qué ¿Hay alguien por ahí quiere hablar? Yo no sé si esté bien, pero no sé si un contaminante puede ser, por ejemplo, el ruido, El ruido, así es. las Es vibraciones, así es. este, ¿Qué EPP utilizamos, por ejemplo, para el ruido o para vibraciones? ¿Qué EPP pues son llegamos a utilizar? los tapones auditivos. Los tapones auditivos, ok. Muy bien, gracias. Ok, entonces voy a seguir al otro punto. Quiero llegar a donde se clasifica el tipo de riesgos para que ahí podamos interactuar más con los ejemplos, porque sí es un cambio importante. Ahorita lo estoy mencionando un poquito aquí, pero porque más adelante viene a detalle y es de lo principal que hubo con la norma. Y sobre todo el objetivo de la norma es reelaborar sus análisis de riesgo y adaptarlos a lo que pide la actualización de la norma. Esta nota la puse así en grandote porque, como les decía, se supone que ya tenemos un análisis de riesgos, se supone que ya teníamos un levantamiento o una matriz de riesgos para poder definir el EPP. Entonces, como ya tengo eso, entonces ahorita me pide reelaborar ese análisis. Sí me da una base, un apéndice, que no es normativo, o sea, puedo o no cumplirlo, o puedo o no usarlo, pero la recomendación es que si lo usen, que sí nos basemos en ese, y si tenemos algo que no está en ese apéndice, pues anexarlo, ¿no? O agregarlo. Acuérdense que las normas, no le podemos quitar algo de lo que viene ahí o no podemos evadir algo de lo que está escrito, pero sí podemos enriquecerlo o agregarle, más puntos si nosotros lo vemos necesario para proteger, sobre todo en este caso, al trabajador o para lograr el cumplimiento de lo que nos está pidiendo la norma. Entonces, elaborar nuestros análisis. En teoría tenemos ya un análisis de riesgo en el que identificamos el EPP que se necesita. ¿Y qué vamos a hacer con este apéndice? Enriquecerlo o complementarlo, o que esa matriz que ya tenemos de riesgo se apoye para identificar qué me hacía falta o qué puedo agregar en base a los nuevos requisitos. ¿Sale? Bueno, la actualización de la norma nos agrega 3 definiciones importantes, que son estas. Una es autoridad del trabajo o autoridad laboral. Nos dice que son las unidades administrativas competentes de la Secretaría que realizan funciones de inspección y vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las correspondientes de las entidades federativas que actúen en auxilio de ellas. Entonces, esto es importante porque pues obviamente toda la norma nos dirige a la autoridad laboral o a lo que la autoridad laboral es competente para hacer en la vigilancia del cumplimiento de esta norma. El equipo de protección personal, bueno, aquí nos agregó esta, a pesar de que la norma es para EPP, bueno, no estaba, ya nos agregaron la definición. Dice que es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger a las personas trabajadoras contra accidentes y enfermedades
que pudieran ser causados por la exposición a factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral en sus actividades de trabajo y o con motivo de la atención de emergencias. Esto, por lo general, si ven es contra accidentes, que varios del EPP que usamos es para prevenir accidentes, y la otra parte del EPP que utilizamos es para prevenir enfermedades. Por lo general, las enfermedades vienen derivadas de los agentes o contaminantes del ambiente laboral. Por eso en la diapositiva anterior les preguntaba, ¿sí entienden la diferencia? Si estamos identificando cuándo son factores de riesgo y cuándo son agentes o contaminantes, porque la consecuencia de cada uno de ellos es diferente. La consecuencia del factor de riesgo es un accidente y la consecuencia de un agente o un contaminante es una enfermedad. Entonces, en los ejemplos que pusimos, tratando de ponerlo más claro, bueno, ya definimos, ¿no? Los diferentes tipos de EPP para estos dos casos. Dice que en caso de que el análisis de riesgos se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, esta será considerada también como equipo de protección personal. ¿Por qué esa aclaración? Bueno, la agrega y viene como requisito en la norma y la agrega para todas aquellas empresas que, por ejemplo, tienen que usar la ropa de trabajo, o les piden ropa de trabajo manga larga, de algodón, que sea para prevenir sobre todo de la energía estática. Bueno, ya es un requisito que en base a las actividades que realizan, lo convierte a ropa de trabajo y, por consiguiente, convierte al patrón como obligado a proporcionar esta ropa como EPP. ¿Por qué? Pues al parecer muchas empresas se deslindaban y pues hacían lo que es el que cobran los uniformes, ¿no? O que no incluyen el uniforme dentro de las prestaciones al trabajador, pero pues aquí no lo define. Si es requisito para sus actividades, el obligado es el patrón. El patrón debe entregar o considerar el uniforme como parte del EPP y pues no debe tener costo para el trabajador. Esto lo aclara en varios puntos de la norma donde menciona el EPP. Esto específicamente con el uniforme, pero en otros puntos también lo menciona, ¿no? Todo lo que sea identificado como EPP es obligación del patrón y el trabajador no debería de pagarlo. Pero obviamente están sus excepciones, ¿no? Pero eso ya es base interna de cómo lo debe manejar la empresa. Por ejemplo, en el caso del mal uso, o de que se le dieron, por ejemplo, lentes y los perdió. Entonces, a pesar de que el patrón está obligado, también puede haber un reglamento interno en el que mencione ese tipo de cosas o cuestiones de cuando se realiza o se aplica el mal uso del EPP, pues es cuando pueden aplicar una sanción monetaria al trabajador, ¿no? Pero sin olvidar esta parte o esta parte que define ya la norma. ¿Sale? No sé si les quedó claro o los hice más o los enredé más, espero que no. Pero es un detalle muy, la verdad es que es un problema en las empresas donde sí los equipan porque hay mucho mal uso, pues igual luego quieren cada semana que se esté entregando EPP y pues los costos se inflan muchísimo. Entonces, sí se debe entregar, sí se debe identificar también cuál es la vida útil del EPP, es uno de los mismos requisitos. Este, y eso obviamente es en base al tipo de actividad que realice, y a la exposición del EPP, ¿no? En la actividad. Ahorita que lleguemos a ese punto, lo aclaramos con ejemplos. Y el otro término es disposición final. No sé si les ha tocado trabajar en empresas certificadas ya bajo alguna norma de ya se hizo calidad ISO 9000, 14000 o OSHA 18000, que son un poquito más estrictas que las normas nacionales. Si alguien me pueda comentar, sí o no. ¿A qué voy con eso?
Lo que es la disposición final, como sabemos, o en los que trabajan en actividades operativas, por ejemplo, el uso de guantes. La chica de transportes, o cómo se llama la empresa de autotransportes. Ahorita si me ayudas, porfa, con ejemplos, sobre todo ustedes que dan mantenimiento. Yo tengo uno de los claros y a lo mejor ella me puede ayudar a completar el comentario. Cuando se usaban guantes o se usan guantes de carnaza o de otro tipo, están también los guantes de precisión para el manejo de piezas muy pequeñas, o los guantes anticorte. Entonces, independientemente del tipo de guantes, si yo los llego a contaminar con grasa, este, se supone que ya no me sirven para otra actividad, o dependiendo lo que digan las indicaciones del fabricante, ¿no? Por ejemplo, si se llega a contaminar con en el manejo de alguna sustancia química peligrosa, pues ya debería de sustituirlos. Entonces, ¿qué pasaba con estos guantes? ¿A dónde los tiramos o para dónde se van? Y les comento porque nos tocó en alguna auditoría que el auditor nos preguntó, oye, ¿y dónde están los guantes que salen de mantenimiento mecánico, por ejemplo? No, pues se tiraron. Sí, pero ¿dónde? Y les comentó, es una auditoría de OSHA, o sea, no en base al cumplimiento de alguna NOM, porque no existía en aquel momento. Entonces, de la auditoría salió y de ahí salen ya requisitos que van más allá de las normas. Por ejemplo, en ese caso nos decían, no, es que se supone que tus guantes están contaminados de grasa, o la mayor parte de tus guantes que se desechan deberían de estar contaminados de grasa. Entonces, esos deben de ir al tambo ¿cómo se llama? De residuos peligrosos que se haya clasificado para contaminado con grasa, ¿no? O con aceites, o como lo tengan clasificado en su empresa. Igual, también por eso preguntaba de qué empresas están participando para poder comentar ese tipo de ejemplos, ¿no? Porque no todas las empresas tienen la separación de residuos. Es una obligación y es un requerimiento legal, sí, pero a lo mejor no lo estamos manejando. Entonces, igual, no, no vamos a comentar nada si lo tienen o no lo tienen, pero los que lo tienen o lo han llegado a ver es los que pueden identificar este cambio, ¿no? Aquí ya me lo exige la norma. Antes les digo, a nosotros nos lo llegaron a auditar y nos lo pidieron como requisito, y en la siguiente auditoría a los 6 meses nos revisaron si ya lo estábamos registrando, y se hizo la separación, o se hizo no un tambo diferente, el mismo tipo de tambo, el mismo color del tambo, nada más que ya se puso en áreas, por ejemplo, de mantenimiento, para que ellos pudieran estar poniendo ahí esos residuos. Entonces, antes, por ejemplo, lo que se ponían eran pues estopas o trapos, o cartón contaminado con grasa o aceite, se ponía en ese tambo. Entonces, después de eso, pues también todo lo que eran guantes, por ejemplo, pues igual, van a disposición final a residuos peligrosos. Y de esto, el auditor no fue tan a detalle de pedirnos cuántos guantes tiraste, ¿no? O cuántos guantes se desecharon a residuo peligroso. No se hizo. Simplemente con evidencias fotográficas y seguimientos, se comprobaba y se verificaba que esto se estaba separando de la basura normal, o de la basura, ¿cómo se llama? De la basura común, que no estábamos mandando residuos contaminados, pero sobre todo hablando de PP, porque lo otro ya lo manejábamos, como les comento. Entonces, ¿qué creen? Pues la norma 017 ya no lo pide. Ahorita estamos hablando de guantes, pero la norma nos pide cualquier EPP, que se mande allá, que esté en deterioro o deteriorado, que ya no cumple con su función, que está contaminado con algún tipo de sustancia química peligrosa y o agente biológico que pueda alterar la salud de los trabajadores, que sería un desecho como residuo sólido,
o peligroso, dependiendo. Debe estar de conformidad con la normatividad ambiental aplicable, de tal manera que se asegure que no se volverá a utilizar, ¿sí? Entonces, ya lo pide la norma y ahora sí nos exige que identifiquemos, por ejemplo, si entregué 50 guantes, cuando hacemos el cambio, ya sea por la vida útil o porque se contaminó, por ejemplo, con algún tipo de sustancia, que me digan, bueno, en 6 meses de esos 50 guantes, se contaminaron 30. Pues yo en mi registro de la entrega de guantes, voy a tener la fecha de entrega, la fecha del cambio y la disposición final. ¿Para dónde se fue? ¿Se fue como un desecho, como un residuo sólido o se fue como un residuo peligroso? Sí, en ese registro tenemos que agregar ya ese campo para mencionar que sí estamos cumpliendo con la disposición final. Y aquí solo estamos viendo el término o la definición, ya nos adelantamos al requisito de la norma, donde viene y nos pide que hagamos que en cumplimiento de esta disposición final, ¿sale? ¿Alguna duda con este punto? Porque me adelanté ya a uno de los requisitos o cambios, ¿sí? Que vienen ahí más adelante. ¿Sí quedó claro este requerimiento? Mm, A ver, Jessica o Jonathan, ¿sí les quedó claro? Ok, Alejandra, Sí. gracias, gracias. Jessica, gracias. Sí, dice. Ok. Esto porque es parte de los cambios, ¿no? De lo que nos están agregando nuevo. Mm, mm, mm. Ok, este es el otro punto importante. Estamos ya entrando a las obligaciones del patrón. ¿Qué cambió en la norma? Pues agregó obligaciones al patrón y las de los trabajadores quedaron igual. Este, a grandes rasgos, las de los trabajadores quedan igual porque pues lo que les pide a ellos es que cumplan con el uso del EPP, que hagan el uso adecuado, este, bueno, sería parte del uso que lo porten. Por ahí se menciona que sea en base a las recomendaciones del fabricante, pero a grosso modo, pues lo mismo que pedía en la norma pasada, o en la versión pasada, lo piden esta porque con eso cumplen, estos, los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿a quién le agregó requisitos? A los patrones. Les detalla, les especifica y trata la norma de una manera más clara de cómo debe identificar el EPP para las actividades. Entonces, vamos empezando con que es el cambio de los principales. La actualización de la norma impone obligaciones más estrictas y detalladas al patrón, como lo mencionaba. ¿Qué le pide? Realizar el análisis de riesgo por puesto y por área, ¿sí? Si yo tengo una empresa con varias áreas, por ejemplo, tengo pues el área eléctrica, el área mecánica, pues hay que hacer la identificación de puestos del EPP por puesto y por área de los mecánicos y de los eléctricos. No podemos manejar una sola identificación suponiendo que las dos áreas son de mantenimiento, pero los riesgos se supone que son diferentes. Determinar el EPP adecuado conforme al tipo y grado de riesgo. Porque ahorita que comparamos mecánicos con eléctricos, bueno, depende de las actividades, depende el puesto, porque por ejemplo, a lo mejor tengo un ayudante mecánico y tengo un mecánico oficial que les llaman. Entonces se supone que tienen diferente grado de riesgo. A lo mejor necesitan el mismo EPP, a lo mejor no puedo decirles yo en sus empresas, pero a lo mejor no, a lo mejor hay actividades que el ayudante no puede realizar, de acuerdo a su competencia, solo las puede hacer el mecánico. Entonces, si en esas actividades que sí hace únicamente el mecánico, es diferente el EPP o requiere más EPP, pues ahí ya hay una diferencia, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo identificado. Por eso es que nos pide que no generalizar
A veces hay empresas que sí lo manejan una identificación de riesgos general. No, pues para los trabajadores del área mecánica y la lista de por si la ocupan, ¿no? O por si en algún momento la necesita. Pues ya que la norma nos dice, no, debe estar identificado por puesto y por área. Entonces, los riesgos, bueno, el cambio totototote de la norma es ya nos clasifica en 4 tipos de riesgos. Nos clasifica en mecánicos, nos clasifica en químicos, físicos y biológicos, ¿sí? Dentro de estos riesgos vamos a clasificar los que mencionamos, los factores de riesgo y los agentes o contaminantes. ¿Qué tipo de riesgos son? Por ejemplo, un riesgo mecánico, el atrapamiento. Bueno, la persona tiene riesgo de atrapamiento. La persona tiene riesgo de caída de objetos, entran en mecánicos. Los riesgos físicos, por ejemplo, las vibraciones, que hace rato lo comentaban, es un agente o un contaminante, las vibraciones es un riesgo físico. Los químicos, hace rato también cuando les mencioné lo de la norma 018, era por esto, porque ya en la norma viene un área específica para riesgos químicos. Entonces, la norma 018 va totalmente enlazada con el cumplimiento de la 17 para esta área de riesgos químicos. En la norma todo el tiempo me va a mencionar identificación de EPP para riesgos o para el manejo de sustancias químicas peligrosas. Entonces, es necesario que tengamos bien presente los requisitos de la norma 018, la identificación de riesgos de la norma 018 para poderla cumplir con esta que es para el EPP. Igual, si recuerdan, en varias de las normas nos menciona identificar el EPP que se requiere para el desarrollo de estas actividades, como la 18. Entonces, si de la 18 nos vamos a la 17, igual aquí nos va a decir cómo, nos pone los puntos que debemos de cumplir para poder identificar el EPP, hablando de sustancias químicas peligrosas. Más adelante vamos a ver también, pues no solo para esto, ¿no? También para las otras normas, por ejemplo, trabajos en alturas, espacios confinados, trabajos con soldadura, de corte y soldadura, las normas que están específicas para ellos, bueno, pues también van relacionadas aquí, a pesar de que no las menciona directamente, pero sí hay un requisito en la norma en la que dice, si realiza alguna otra actividad en la que requiera un EPP específico, también se debe considerar como EPP y también es obligación del patrón entregarle el EPP, ¿sale? Bueno, entonces la clasificación de los riesgos vienen estas, son químicos, mecánicos, físicos y biológicos. Estos riesgos, que me regreso, déjense los comento. A ver, tenemos 2 comentarios por acá. ¿Todo claro? Sí. Ok. De la pregunta anterior. Bueno, de estos riesgos les voy a mencionar los que menciona la norma. La norma nos pide, déjense los pongo, les comparto este extracto de la norma. Acá está. Yo lo abrí. Es en el requisito 5.1. Aquí está. Esto ya en el curso largo, pues ya lo vemos y aplicamos los ejercicios, ¿no? Para poder hacer la identificación en base a los riesgos. Pero me dice que son 4, riesgos físicos, riesgos mecánicos, los químicos y los biológicos. ¿Y cuáles entran? Bueno, dentro de los físicos, ruido, vibraciones, iluminación deficiente o excesiva, radiaciones, temperaturas extremas, incluyendo el riesgo eléctrico. No sé si se habían dado cuenta que dentro de los riesgos no están los riesgos eléctricos. ¿Dónde quedaron? Bueno, pues la norma, o esta norma en específico,
los clasifica dentro de físicos, los riesgos eléctricos. Entonces, todo aquello que tenemos identificado para riesgo eléctrico, como el EPP, que sea el casco dieléctrico, las botas dieléctricas, serían por el origen de un riesgo físico. Entonces, ya sería donde iría clasificado. La verdad que, desgraciadamente, conforme las normas van tratando de complementarse, lo que sigue pasando ahorita que no hay esa cuadratura en la que tengan la misma clasificación, ¿no? O traten de clasificar de la misma manera. Entonces, ahorita nos encontramos con este caso. El riesgo eléctrico, pues entra entre los riesgos físicos, a pesar que sí se identifican riesgos mecánicos. ¿Cuáles serían mis riesgos mecánicos? Bueno, dice que son aquellos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados. Por ejemplo, lo que mencionamos hace rato, la caída de objetos, que sea un material proyectado, bueno, entran riesgos mecánicos. Materiales proyectados sólidos o fluidos que son capaces de ocasionar cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por desprendimiento o proyección de objetos, atrapamientos, aplastamientos y quemaduras, entre otros. Entonces, todo este tipo de riesgos entran en la clasificación de mecánicos. Riesgos químicos. Bueno, los riesgos químicos dice que son aquellos que se originen por la exposición o manejo de sustancias químicas peligrosas, tales como las tóxicas, irritantes, corrosivas, sensibilizantes, mutagénicas, cancerígenas y teratogénicas. Los agentes químicos pueden ser materias primas, productos terminados, productos intermedios o desechos. Entonces, bueno, aquí se enlaza con la norma 18 que hemos comentado. Si recuerdan, en la identificación de los riesgos de las sustancias químicas o lo que son los pictogramas, son estos riesgos, ¿no? Los pictogramas nos ayudan para identificar si las sustancias son tóxicas, son irritantes, corrosivas, mutagénicas. Eso fueron los cambios de la norma 018. Entonces aquí, pues lo toma para la identificación del EPP. ¿Qué EPP necesitamos? Si tenemos alguna sustancia de ese tipo. Los riesgos biológicos, dice que derivados de la exposición de la persona trabajadora a organismos vivos que pueden causar daño a la salud humana. Figuran aquí los virus, bacterias y hongos, entre otros microorganismos que pueden estar presentes en el ambiente laboral y pueden causar enfermedades. Y, por ejemplo, la fauna nociva, por ahí, por ejemplo, a lo mejor los de la constructora lo han identificado como riesgo, dependiendo donde realicen sus actividades, pero lo que serían víboras, ¿no? Si les ha tocado por ahí escuchar en áreas donde están construyendo en zonas que todavía hay vegetación o zonas ricas en fauna y flora, pues puede haber serpientes, ¿no? Y se identifica como EPP el uso de vivoreras o en las actividades industriales, mineras, este, dependiendo, ¿no? El enfoque, pero no identificado como fauna nociva son serpientes o alacranes, esos me llevan a fauna nociva. La fauna nociva iría en riesgos biológicos, ¿sí? Para por ahí, dentro de los ejemplos que hemos estado dando en las pláticas o en los cursos en otros grupos, nos han salido ejemplos que dices, ah, sí es cierto, ese dónde va, ¿no? No está aquí mencionado. Bueno, pues ese entra en riesgos biológicos. Y el otro cambio importante, a pesar de que se supone que si escogemos, por ejemplo, este trabajador ocupa lentes, pues suponen que, y todos entendemos que estamos protegiendo, ¿no? Pues los ojos. Entonces, la norma nos pide, si ven aquí en el requisito despuesito del 4, dice que debemos identificar la región anatómica expuesta a riesgos de lesión, alteración de la salud o cualquier otro tipo de afectación. ¿Qué quiere decir esto? Igual que nuestro análisis de riesgos, donde estamos identificando al trabajador, su actividad, etc., identifiquemos qué región es la que está expuesta. Por ejemplo, yo voy a identificar, por ejemplo, primero,
Bueno, pues él tiene riesgo de proyección, porque hace corte y soldadura y pues puede tener, proyección de partículas pequeñas a los ojos. Entonces, todo eso lo tengo que identificar en mi análisis de riesgos. Igual en la cabeza, bueno, el trabajador entra a un área a la planta, la planta es de 3 pisos, de los que usan parrilla Irving y como tienen áreas en las que no hay parrillas o las áreas de maquinaria, etc., puede tener caída de objetos de otro nivel. Yo estoy protegiendo la cabeza. O el área expuesta es la cabeza, por lo tanto requiere casco. Ya más adelante sería identificar qué tipo de casco, ¿no? Eso es otra cosa importante. No, en el análisis de riesgo no vamos a decir nada más, necesita casco. No, tenemos que decir el tipo de casco que necesita. Si necesita casco normal o el general, o si necesita casco dieléctrico, o si necesita, por ejemplo, para los que se exponen al sol, el casco tipo cachucha, que trae los alerones más grandes. Pero sí tenemos que identificar el tipo de casco, o el tipo de PP en general. Ahorita el ejemplo es el casco, ¿no? Pero igual los lentes, el tipo de lentes que requiera. Los guantes, hace rato mencionaba, es que necesita guantes, pero ¿qué tipo de guantes? Guantes anticorte, guantes de carnaza, guantes para soldadura, ¿en qué otros puedo usar? Los guantes de precisión, o a lo mejor mi mecánico ocupa de los 3 o 4 tipos de guantes para las diferentes actividades que realiza, ¿no? Pues los 4 se tienen que poner porque, recuerden, es en base al puesto, en base al área y en base a la actividad que realiza. Entonces, si un mecánico tiene 50 actividades, pues hay que identificar las 50, o el análisis debe ser en base a las 50. Por eso les comentaba hace ratito, bueno, se publicó, nos dieron 6 meses, y puede ser poco tiempo, puede ser, bueno, el tiempo, eso depende de mis actividades como empresa, del número de trabajadores que tenga, del número de actividades que tenga, porque si nos vamos a comparar por número de trabajadores, una empresa de 50 trabajadores a una empresa de 1000 trabajadores, pues imagínense, ¿no? Igual es por puesto, no quiere decir que vaya a ser 1000 análisis, es por puestos, pero puedo tener 3 mecánicos y 3 mecánicos que de los 3, 2 hacen lo mismo y uno hace cosas diferentes. O 3 operadores, por ejemplo, de operadores de maquinaria pesada. Yo tengo 5 operadores, pero las actividades son diferentes en cada maquinaria. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? En los tractocamiones, igual, área de mantenimiento, no sé los puestos que tengan, ¿no? En una maderera o en una carpintería, por lo general igual tenemos 3 carpinteros y hacen de lo mismo o saben hacer lo mismo. En teoría serían las mismas actividades, pues solo voy a hacer un análisis por 3 carpinteros o por 10 carpinteros, ¿no? Hacen lo mismo, pues va a ser el mismo análisis, no ocupo hacer 10 análisis. Pero, ahí va el pero. Ya tengo identificado mi EPP de acuerdo a las actividades. Pero acuérdense que les dije hace ratito, nada más que también nos pide que sea identificado en base a las características o necesidades del personal y que el EPP sea compatible con esas necesidades. ¿A qué se refiere? Bueno, el caso de personas que necesitan lentes de aumento. Bueno, mis lentes de protección o mis lentes de seguridad deben de ser compatibles con sus lentes. Entonces, por ahí si les ha tocado ver, pues hay unos que usan sus lentes de aumento
y encima se ponen los otros. Nada más que no cualquiera les queda sobre encima del otro lente. O sea, tienen que ser de los especiales que son para estar encima de los lentes de contacto, de aumento. O la otra es graduarles lentes, ¿no? De seguridad que estén graduados. O buscar la manera, buscar el EPP que cumpla. Lo que les sea para la empresa más fácil y también obviamente en base a los recursos, ¿no? ¿Qué me sale más barato si le gradúo lentes de seguridad? Pero, por ejemplo, cuando es una persona operativa, a pesar de que son especiales y todo, se dañan muy rápido, o sea, no te van a durar lo mismo que unos lentes de aumento. Entonces, a lo mejor me conviene más usar el sobrelente de seguridad, y estárselo reemplazando y que siga manteniendo sus lentes de aumento, ¿no? Eso en base o como ejemplo, el tipo de lentes. Pero, por ejemplo, si usa aparato auditivo, porque tiene algún nivel de pérdida de audición, entonces necesita, se supone que necesita tapones o orejeras. O sea, ¿qué le puedo yo acondicionar? Porque él debe seguir usando su aparato auditivo y aparte debe protegerse del ruido que hay en el área, ¿no? Entonces, por eso les comenté al principio, bueno, aparte de que nos pide que identifiquemos en base a las características de la persona, las características físicas, por ejemplo, tamaño de guantes, el uniforme, obviamente debe ser de sus tallas, que no les quede holgado, que no les quede más grande. Igual no sé si les ha tocado a veces, pues entra personal nuevo y le dan las camisas más grandes porque son las que hay, son las que hay en inventario y pues más grandes. Pues aquí la norma nos dice, debe ser de acuerdo a su característica, o sea, de acuerdo a su talla. Entonces, ese tipo de detallitos, ¿no? Y como decimos o lo estamos repitiendo todo el tiempo, viene en la norma. Ahora sí viene literal en la norma. Entonces, antes decíamos, no, pues es que aquí no dice, o dónde dice, no, pues en ninguna parte, o lo entendemos, o debemos entenderlo, pues ahora no, ya viene en la norma. Otro punto que no sé si le está tocado en las áreas donde usan, por ejemplo, mascarilla. Ahora cuando lo del COVID también ya ven que pues todo el mundo usaba mascarilla, pero hablando de la parte operativa, la parte de agentes contaminantes como humos, gases, partículas, ¿qué pasa con la gente que usa barba? ¿Saben cómo debe ser la mascarilla o qué debemos adecuar ahí en el uso de mascarilla para la gente que usa barba? ¿Qué debería ser? ¿Debemos comprar una mascarilla que se puede usar con barba o debe quitarse la barba? ¿Qué se imaginan? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver, alguien ahí comentó. ¿Se debe quitar la barba? Ok. Así es. O sea, el que use barba no es una necesidad, como lo otro que comentamos. Entonces, eso no viene en la norma literal, como con esos términos, pero en la norma y dice que el uso del EPP debe ser en base a las recomendaciones del fabricante para dar el buen uso, mantenimiento, resguardo, desecho. En la norma sí nos dice que hagamos todos esos pasos, que hagamos la capacitación, el uso, capacitación, uso, mantenimiento, resguardo y desecho del EPP de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Entonces, en el caso de las mascarillas, los fabricantes nos dicen en las instrucciones que la mascarilla se debe de usar sin barba, ¿sí? Entonces, ahí igual enlazamos o hacemos que esto cuadre y pues es obligación del trabajador. Si es necesario que use mascarilla, pues no debe tener barba ni bigote. El bigote que no salga del área de la mascarilla.
Si el tipo de bigote o por la cara del trabajador queda dentro de la mascarilla, no hay problema. Pero si sale la mascarilla, pues ya no cumple. ¿Y por qué? Porque la mascarilla no va a funcionar al 100% como debería funcionar para evitar el paso de ya sea partículas o de algún otro agente contaminante. Entonces, todo esto, pues va quedando ya definido, ¿no? Detallitos que se identificaron de lo que pasaba, pues ya están tratando de darnos las herramientas para que se cumpla y tengamos las bases para cumplimiento. Ok, entonces seguimos. Otra obligación del patrón es que el EPP deberá estar certificado, ser compatible con discapacidades o necesidades físicas de los trabajadores. Bueno, esto es parte de lo que he mencionado, que debe ser compatible con las discapacidades o necesidades físicas o características físicas de los trabajadores, pero lo que no habíamos mencionado o no lo había mencionado tan claro, debe estar certificado. ¿Y a qué va esto? Bueno, a que mi EPP debe estar bajo alguna norma de las nacionales, y si no está bajo una de las normas nacionales, debe estar, debe de cumplir con los requisitos de las instituciones que se encargan de la calificación, evaluación y elaboración de pruebas del EPP, autorizadas. ¿Por quién? Por la ley que mencionamos al principio. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan? Por la ley de la infraestructura de la calidad. Ahorita les voy a mencionar quién más entra para esto. No sé si han escuchado hablar de los comités de evaluación. Estos dependen o están dirigidos por la Secretaría de Economía. Esos comités participan, obviamente, fabricantes, participan dependencias como el IMSS, el COFEPRIS, participan empresas, también llegan a participar empresas, y y se hacen subcomités, por ejemplo, EPP para protección de ojos, EPP para protección de cabeza, y pues esos subcomités son los que van dando seguimiento para ver si cumplen o no cumplen los productos de los fabricantes. Hablando de certificado, primero, pues nos pide que esté certificado bajo una norma mexicana, en primera. Pero, pues, ¿qué creen? ¿Se acuerdan de las normas que hablamos de productos? ¿Cuántas normas tenemos mexicanas? De la STPs, hablando ahorita de STPs. ¿Se acuerdan por acá? Aquí está. Tenemos 3 de la STPs de producto. Tenemos una norma para calzado de protección, tenemos para cascos de protección y tenemos la de los respiradores, la 116. Son las 3 que tenemos. Aparte de esas de producto, hay algunas de la NMX que son para productos de EPP. Entonces, si no cumplen, si no entran en una de estas, podemos ver en las NMX si hay alguna NMX para algún otro tipo de EPP. Y si no, pues hay que ver que esté autorizado por el comité. Y si no, pues ver si cumple con alguna norma, ya sea con la europea, o con la americana, o con una norma canadiense, o ver bajo qué está certificado, ¿sí? Pero ahora sí que no podemos comprar con los chinos, que en Chain, las mascarillas, o ahora cuando el COVID, ¿no? Que compramos en todas partes donde consiguiéramos las mascarillas. Eso hablando en general, ¿no? Para el uso de todo mundo. No sé si igual cuando COVID les tocó ver, no, es que esa no cumple, no, es que esas no cumplen, pues la están fabricando ahorita, ¿cómo se dice? A marchas forzadas y como salgan, no cumplen, o se les caían los filtritos, ¿no? Las que traen filtros, pues se les zafaba el filtro. Entonces,
Eso suponiendo que usáramos ese tipo de mascarillas para el trabajo, pues necesitamos tener el certificado o la validación de cumplimiento. Si no lo tenemos, pues no cumplimos. O sea, podemos decir que mi gente tiene EPP, pero si llega la autoridad, llega la STP, se me revisa, me pide certificados y no los tengo, pues no cumplo. Aunque les haya dado a todos los trabajadores botas, por ejemplo, pues sí les di botas, pero no tienen certificado o no cumplen. O demuéstrame que cumplen. ¿Cómo me demuestras que cumplen? Entonces, este es otro de los grandes cambios, se pudiera decir. En teoría, se supone que nosotros debíamos revisar, debíamos verificar que sí cumplieran, pero puede que lo hacíamos o no lo hacíamos. Entonces, ahorita ya es obligación. Entonces, ¿para qué? Pues aquí lo que tenemos que hacer es pedirle a nuestros proveedores que ya nos incluyan los certificados, ¿no? Los que no traen, que los incluyan. En las botas o en el zapato de trabajo, a veces o la mayoría está muy fácil, aparte de que no habría problema en que nos entreguen el certificado en papel, pero la mayoría de las botas que sí cumplen traen una etiqueta dentro, en la lengüeta de la bota por dentro, traen alguna, o algunos hasta en la parte de atrás del talón, por fuera, dice Nice o llegan a traer alguno, grabado de, de que cumplen, de que están certificados. Y aparte les digo, por dentro la etiqueta sí llega a decir. En este si alcanzan a ver, nada más puse una partecita del certificado, no puse todo, pero si ven aquí dice de conformidad con la norma oficial mexicana NOM 113, STPS 2009. Seguridad de equipo de protección personal, calzado de protección, clasificación, especificaciones y métodos. Bueno, entonces esta pues sí cumple, ¿sí? Y pues así debemos de tener con cada EPP. Como les digo, la mayoría pues no hay normas mexicanas, entonces si tienen un certificado europeo o o americano o el que tenga, por lo general cumplen, y aparte, pues mexicano no hay norma mexicana, pues nos vamos a otro que nos sirva de apoyo, ¿sale? Entonces, nada más, pues el problema es juntar todos estos certificados, ¿no? En base al EPP que compramos. Pero pues nuestro proveedor también van a tener la chamba de tenerlo, deben, es su obligación, y pues también nosotros depende para comprarles, ¿no? Ponerlo como condición. Hay algunas empresas o hay empresas grandes que hacen las licitaciones, para que entren los proveedores y adquirirles o ganar el concurso. Bueno, en los concursos les ponen los requisitos y dentro de los requisitos va esta parte, ¿no? El certificado. Certificado de cumplimiento con la norma tal. Entonces sí debemos especificarlo y ya con eso nuestro proveedor tiene que cumplir. Igual, pues les digo, también es obligado, ¿no? Por la norma. Si se dedica a eso, pues ya ahora tiene que cumplir porque se supone que todos sus clientes se lo van a estar pidiendo. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Antes de pasarme el otro requisito. ¿Cómo vamos? ¿No se han dormido? Ahorita los voy a poner a participar ya. Tun, 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 tun. A ver. Mari dice que todo claro, ok. Bueno, pues, bueno, aparte de eso, nos dan mucha chamba administrativa porque antes nos decían que nos basáramos a las indicaciones del fabricante, las recomendaciones de los fabricantes, pero luego también no nos las mandan o el proveedor no nos las pasa, no las pedimos, etcétera. Bueno, pues ahora ya no ya nos pide que tengamos nosotros procedimientos claros sobre el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del EPP. O sea, que si yo
Yo sí tengo las recomendaciones del fabricante, debo verificar que venga todo esto, que en esas recomendaciones venga el uso, revisión, reposición, limpieza, todos estos requisitos vengan en esas recomendaciones. Y pues en mi procedimiento interno puedo dirigirlo a cumplir con las recomendaciones del fabricante, anexo 1, ¿no? O anexo 10. En el caso del EPP, mascarilla, con filtros y obviamente el tipo de filtros, ¿no? Pero yo lo puedo enlazar a mis recomendaciones y poner las recomendaciones como anexo a mi procedimiento para que quede amarrado. Pero si no cumplen las recomendaciones que llega a ver, porque también hay recomendaciones muy escuetas, pues yo lo tengo que hacer y yo lo tengo que establecer y ponerlo como interno. Entonces, por eso les digo, nos pusieron mucha chamba porque hay que hacer esto. Y si no están las recomendaciones, nosotros hay que hacerlas de acuerdo a nuestras áreas de trabajo, pues si les tenemos que dar indicaciones de dónde guardarlos, dónde resguardarlos. A veces hay áreas con mucho polvo y pues los EPP no se recomienda que estén a la exposición de los polvos, por ejemplo, los lentes, ¿no? Porque se van a rayar. Este, donde se manejan sustancias químicas, mi EPP no lo puedo guardar cerca de las sustancias o en exposición de las sustancias, no las puedo almacenar juntos, etcétera, ¿no? Entonces, otro trabajo, otra actividad más que tenemos que desarrollar. Aparte de los procedimientos, dice que el patrón debe mantener registros detallados sobre la entrega, mantenimiento y capacitación del uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. Eh, no sé si recuerdan, hace tiempo empezaron los registros, pero también empezaron por el tema de que cuando había accidentes, los trabajadores decían pues que no se les entregó EPP o que no tenían EPP. Entonces, cuando hay un accidente en una empresa, la STP se revisa las causas del accidente, por qué no traía EPP. Entonces, ahí la empresa o el patrón decía, no, pues que sí le entregué. Y el trabajador, no, pues que no le entregué, no me entregaron nada, no tenía. Entonces, pues la sanción va para el patrón. Entonces, muchos registros han nacido de la necesidad de demostrar que sí cumple el patrón, como el EPP, ¿no? Muchas empresas iniciaban con los registros de entrega y fírmame de recibido porque así te puedo evidenciar que sí te lo entregué. Aparte de que supervise y te exija que lo uses, pero tengo la evidencia que sí te entregué EPP para el caso de accidentes, ¿no? Entonces, eh, nacieron así, pero ahorita si ven, a lo mejor ya tenemos un registro de que se entrega el EPP y cuando lo reemplazo o lo sustituyo, ¿no? Porque volvemos a registrar el cambio de EPP. Bueno, pues en ese registro hay que agregarle más campos. Si tenemos una tablita en Excel, pues ya le tenemos que agregar más cambios. Tenemos que agregar los de entrega, la que ya lo tenemos a lo mejor, de mantenimiento, si se le dio mantenimiento al EPP, cuándo se le dio la fecha. Hay EPPs que sí requieren mantenimiento, hay EPPs que no requieren. Eso igual, pues lo vamos a hacer en base a las recomendaciones del fabricante. Aunque ustedes agreguen su columna de mantenimiento, ahí pueden ponerle no le aplica, ¿no? O NA no aplica mantenimiento a este equipo. O sea, cuando se daña o no hay manera de darle mantenimiento, es desecho. No hay mantenimientos NA. La capacitación de SPP, ahorita vamos a ver el punto de capacitación. Del uso, revisión, de la revisión también nos pide que tengamos una fecha de revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo, ¿sí? O sea, igual cada punto nos pide que lo llevemos el control. En base a este punto, al trabajador sí le pide que todos los días, antes del uso, durante y después, revise su EPP. Eso sí podríamos decir que le detalló bien, porque sí dice antes, durante y después, ¿sí?
no se va a hacer registro de eso, no se tiene que hacer registro en papel de esas 3 veces, o si lo revisa 10 veces en el día, que se registran las 10 veces, no. Pero sí obliga al trabajador a que haga esa revisión y que nos lo haga saber en caso de que ya tenga algún daño, un deterioro, o que ya no sea útil, que nos lo haga saber al patrón para hacerle el cambio. ¿Sale? O sea, sí lo corresponsabiliza en ese tema. Bueno. Y capacitación, les decía ahorita vemos lo de capacitación, el tema de capacitación. Bueno, la norma nos pide que el operador o el trabajador tiene que tener entrenamiento para el uso del EPP, teórico y práctico, ¿sí? Los dos, no podemos hacer nada más uno, o nada más el teórico, sí, sí, no, debe haber práctica. Obviamente no nos dice cuánto tiempo, ¿no? Ni 8 horas para usar una mascarilla, no. De acuerdo a la naturaleza del EPP o al tipo de EPP que estemos hablando, pues será la capacitación que consideremos necesaria, pero sí es un requisito teórico y práctico. Yo igual en una capacitación puedo incluir todos los tipos de EPP, ¿no? O los 5 EPPs que necesita, pues ahí se lo explicamos, la teoría y la práctica. Por ejemplo, cómo colocarse la mascarilla, cómo debe ser, las pruebas para ver si sella bien o no sella. No sé si les ha tocado los tapones cuando son de espuma, es cómo se deben presionar, cómo se jala la oreja para colocar el tapón. Y aunque parece algo fácil, pero hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? O un trabajador nuevo, o sea, que nunca ha usado tapones, pues tiene su chiste cómo meterlo para que quede bien sellado, ¿no? El oído. Entonces, en base a todo esto, como les decía, que durante los análisis, las investigaciones han dado como origen de accidentes o de enfermedades. Es que no se ponía bien los tapones, ¿no? Estuvo 10 años en área de turbinas y pues no se ponía bien los tapones, o sea, sí usaba tapones, pero no se los ponía bien. Entonces, suponiendo, ¿no? Que fuera uno de esos el caso. Entonces, por ejemplo, el uso, hablando aquí ya no del EPP básico, como nos menciona la norma. Bueno, es que si requieres algún EPP, por ejemplo, para trabajos en alturas, ¿qué podemos usar en trabajos en alturas? Pues el arnés, la línea de vida, el amortiguador, espacios confinados, suponiendo que mi actividad necesite el tanque de oxígeno para las actividades de espacios confinados. Bueno, pues no es la misma capacitación que para un respirador, ¿no? Para un respirador de filtros, o no es la misma capacitación para un casco, ¿no? Eh, ¿Qué otro puede ser? En espacios confinados, el uso ¿cómo se llama? El, el detector de gases. El detector de gases es un ejemplo de los que entran a considerarse como EPP para una actividad específica, de acuerdo a la norma de espacios confinados. Entonces, si yo lo identifico a mi trabajador que necesita ese tipo de EPP, bueno, pues entra como EPP, obligado el patrón a entregárselo al empleado, ¿sí? Entonces, a lo mejor en ese tipo de empresas o ese tipo de actividades, pues ya lo tienen identificado, ¿no? Y si se hace. Eh, Les comentaba al principio también, las empresas certificadas en OSHA y todo este tipo de certificaciones normalmente van más avanzadas. Y créanme que esto de la NOM 017 a lo mejor nos parece demasiado, ahorita lo que hemos visto, pero esas empresas, les puedo decir que fácil tienen un 50% ya. Y si no es que hasta más, porque los auditorios sí son muy estrictos y sí se van a estándares internacionales, para dar cumplimiento. Entonces, pues para ellos pues ya tienen avance en esta chamba.
¿Alguna duda hasta aquí, chicos, sobre capacitación o el punto de capacitación? ¿no? Nada. Claro, dudas. Bueno, y nada más para cerrar este punto de la normativa ambiental, hace rato lo veíamos en definiciones, como en la disposición final. Bueno, hace énfasis en que el EPP que vaya a disposición final como residuo sólido o peligroso debe ser manejado de conformidad con la normativa ambiental aplicable y obviamente tropicalizado a la empresa, ¿no? Como la empresa tenga su clasificación de residuos, pues ahí va, ya sea residuo sólido o peligroso. Nada más acuérdense, en nuestro registro de EPP hay que ponerle que se fue a disposición final como residuo sólido o peligroso. ¿Sí? Hay que hacer la aclaración. Otro ejemplo de EPP que podría ir a peligroso, por ejemplo, los trajes Tyvek, ¿no? Que utilizan. Normalmente lo utilizan porque van a entrar en áreas en las que están expuestos. Me ha tocado ver trabajadores que entran a cuarto de máquinas de maquinaria, o cuartos de máquinas, no sé, por ejemplo, de un barco, eh, pues son áreas con demasiada grasa, entonces por eso usan este tipo de trajes, ¿no? Los Tyvek. O en áreas de polvo, por ejemplo, la diferencia, ¿no? De grasa, pues a veces salen y el traje está engrasado, así sea poquito o gran parte del traje, pues ya va a considerarse como residuo peligroso. En cambio, un Tyvek que se use en áreas con polvo, con demasiado polvo, pues mientras el polvo no tenga químicos, podría ser un residuo sólido, ¿no? A pesar de que todo se desecha, no necesariamente tiene que ser peligroso. Es ahí donde vamos a hacer la separación, residuo sólido o residuo peligroso. Esa sería nuestra diferencia. El otro punto que también ya no lo aclara la norma o no lo... Bueno, se supone que la 26 nos daba esta identificación de señalamientos, ¿no? Necesarios. Y nos dice cómo deben ser los señalamientos, lo que deben de cumplir, etc. Bueno, aquí la norma 17 ya nos pide como requisito señalizar las áreas en donde sea obligatorio el uso del EPP y supervisar su portación efectiva durante la jornada. Igual, en teoría eso lo hacíamos o debería estar hecho, que el área esté señalizada ya para el uso de EPP y se supone que supervisamos, ¿no? Durante la jornada que estén usando el EPP. Comúnmente las empresas pues luego nos salen el accidente que no traía los lentes, que no traía los guantes, que no traía, sí nos sale como causas. Entonces, pues es seguir trabajando en ese punto, sale la supervisión del uso. Porque como patrón pues cumplo en la entrega, le doy todo, pero a la hora de las actividades el trabajador no lo usa. Entonces, pues también la norma nos pide que estemos supervisando este tema. Igual, pues desgraciadamente no quita que en el momento que pasa el accidente no lo trae y pues es que el supervisor ya no estaba, se fue, pues no podemos estar a lo mejor ahí las 24 horas, ¿no? O las 8 horas del turno o las 12 horas del turno. Y pues es parte de lo que también toca trabajar bastante con ellos, ¿no? La concientización del uso, o sea, de que pues sí les sirve, los protege y les puede salvar la vida, ¿no? Es parte de la concientización y que debemos seguir, no desmayar ante ese punto. Y el otro punto es visitantes y contratistas. Bueno, dice que la norma extiende estas obligaciones a visitantes y trabajadores de empresas contratistas que ingresen al centro de trabajo. Igual, como empresa, si es un contratista, obviamente yo puedo especificar en el contrato desde que se contrata, valga la redundancia, puedo especificar los requisitos y puedo especificar como requisito que el patrón les entregue EPP, ¿no? Pero sí hay que dejarlo bien claro.
La norma no me obliga a mí como patrón a que le dé equipo de protección personal al contratista, pero sí me obliga y me pide que supervise que el contratista cumpla con el EPP. Además, la identificación de riesgos del contratista, si no la hago yo como patrón y se las entrego al contratista, si le pido al contratista que le identifique el análisis de riesgos o que él haga el análisis de riesgos para la identificación, yo lo tengo que validar como patrón, que cumpla, para que no vaya a ser que, se le pasa un riesgo al contratista. O sea, debe estar de la mano, ¿sí? Y yo como patrón con los contratistas y visitantes estoy obligado a verificar que sí cumplan con el EPP de los riesgos identificados, ¿sale? Y a quien sí obliga o cuando sí le aplica la obligación al patrón es disponer EPP para visitantes que ingresen a áreas donde su uso sea obligatorio y para la atención de emergencias, según los planes que se tengan establecidos. Es decir, que yo sí estoy obligado a las visitas, así, a visitantes y personal que llegara a entrar por emergencias, es obligación del patrón. Entonces, en contratistas, no es la obligación del patrón darlo o entregarlo, pero sí debe corroborar que se esté utilizando o supervisar, ¿sí? Que se cumpla con este requerimiento. Ok. Y ya para terminar, bueno, aquí les pongo unos ejemplos de la identificación de riesgos, cómo sería más o menos. Otro punto antes de que se me pase importante, que creen que el análisis de riesgo tiene que llevar quien lo elaboró. Entonces, tenemos responsabilidad al elaborar el análisis de riesgos. Antes o en otro tipo de registros no nos pide, pero en el análisis de riesgos ya nos pide dentro de los requisitos, pues obviamente va el nombre de la empresa, el área que se está haciendo el análisis, el puesto, se hace el análisis de riesgo y al final hay que firmar el que elaboró el análisis de riesgo, ¿sí? Ejemplos, algunos de los datos que estuvimos mencionando que se deben de incluir. Tipo de actividad que desarrolla el trabajador. Si ven aquí viene mantenimiento en general, mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, manejo de herramientas de trabajo, cargar objetos pesados, actividades de mantenimiento. Tipo de riesgo. Si ven aquí no me los clasifica si son físicos, mecánicos o qué son, pero sí me los desglosa ya los que vienen agrupados en ellos. Golpeado contra, golpeado por, caída del mismo nivel, caída de diferente nivel, atrapado. Luego me dice la región anatómica, ¿se acuerdan que les comenté que hay que identificar qué región anatómica estamos protegiendo? Cabeza, cara, extremidades. El puesto de trabajo, jefe de mantenimiento, auxiliar de mantenimiento. Fíjense, si ven aquí, en ese caso, me está diciendo como si los dos realizaran las mismas actividades, ¿sí? Y no creo que hagan las mismas actividades. Acuérdense, el análisis me pide por puesto. Entonces, aquí estamos englobando dos puestos, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? Pues no cumple. Son de los cambios, es por puesto. Les comenté hace rato, a veces lo englobábamos o hacíamos el análisis englobando, pues aquí no cumple. Y el equipo de protección personal requerido, ¿no? Casco tipo 1, anteojos, guantes, etc. El otro ejemplo, identificar, esta nada más es una parte del análisis, no es todo. En la parte alta viene identificación de la empresa, puestos y otros datos, pero aquí lo puse para que veamos lo de los riesgos, ¿no? Si ven aquí sí estoy mencionando los riesgos por los 4 tipos que me identifica la norma, y aquí nada más selecciono los que está expuesto el trabajador, en el caso del análisis que estoy haciendo. Los físicos, los mecánicos, y como comentábamos, podemos agregar aquí más conceptos, podemos ponerle otros y dejar celdas en limpio.
para si yo en mis puestos o cuando esté haciendo mis análisis, hay alguno más que no está aquí en la lista, pues lo agrego. No hay ningún problema de agregarle más. El riesgos biológicos, si ven, no vienen los identificados en la norma, pero yo tengo fauna nociva, pues lo pongo en otro, ¿sí? Y por último, otro ejemplo de lo que me pide la norma es identificación del riesgo. Aquí lo estoy haciendo ya más detallado. Por ejemplo, aquí puse inhalación de vapores de pintura, base solvente. Tengo ya aquí una tablita con probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. ¿Se acuerdan que la norma sí me pedía grado de riesgos? O sea, si el riesgo es bajo, alto, o... no me da una clasificación la norma, nada más me dice que identifique en base al grado de riesgo. Esta clasificación del grado de riesgo es interno, o sea, nosotros lo podemos manejar como nosotros consideremos. Y la última columna, la región anatómica a proteger, ¿sí? Que sería parte de lo que me pide la norma. Bueno. Sanciones. Bueno, el incumplimiento de la norma CO7 puede generar multas que van desde los 250 UMAS a los 5,000 UMAS por requisito, ¿sí? Y obviamente cada requisito es diferente. Puede ser menos o el tope son 5,000, ¿sí? Y el mínimo son 250. Pero si nuestra tablita pues tiene de diferente, entre ese rango son diferentes, dependiendo del requisito. Y que puede ser aplicada por incumplimiento detectado o trabajador afectado. Lo que les decía, normalmente cuando nos cae una inspección o sanción es por algún accidente, nos revisan y pues no cumplimos, o no tenemos cómo comprobar que sí cumplimos y pues nos cae la multa, ¿no? En el artículo 994, fracción 5 de la Ley Federal Laboral. Bueno, pues de mi parte sería todo, chicos. No sé si tengan algún comentario. Sí me gustaría, por favor, que participen un poquito con sus comentarios. Si les quedó más claro el tema de los cambios. La verdad que los cambios sí hay que verlos uno por uno, y con base a lo que dice la norma. Ahorita yo traté de resumírselos, de ponerles de forma un poquito más general cada cambio. Pero obviamente cada cambio trae detalle, ¿no? Y sobre todo para la aplicación. Ya para la aplicación, oye, ¿y cómo le hago? Es que, pues hay que identificar en base a la parte anatómica, pero ¿cómo le hago? Bueno, viene el anexo que les comentaba al principio, el anexo I1, con el que nos podemos basar y nos ayuda bastante. Pero sí, pues las dudas van a salir al momento de la aplicación. Entonces, ahorita es una charla breve. En la otra plática o en el curso que tenemos completo, pues se hacen ejercicios, vemos videos de actividades que se pueden tomar como ejemplo para una identificación o para hacer la identificación de análisis y el análisis de riesgos. Entonces, la verdad espero que les haya quedado un poquito más claro. No sé si alguien quiera comentar algo. Si ya habían escuchado, si les queda un poco más claro o cómo ven esos cambios. Chicos, es un momento de opinar. Abran su micrófono si pueden y se los permite su entorno. Hay que aprovechar la oportunidad que tenemos de nuestra instructora el día de hoy. O si no, lo pueden poner aquí en el chat y con gusto yo lo leo sin problema alguno. Gracias. Gracias, Jonathan. Me dice, sí, muchas gracias por la información. Mari, Josué, no sé cómo ven, les quedó un poquito claro, ¿se esperaban todos estos cambios o cómo ven? Ahí está Mari, Josué, Jessica. Aquí en la empresa, en Jiménez Autocamiones, con el apoyo de Prevención SOS, ya se hizo el análisis, sí se les entregó a los técnicos, el equipo de protección personal. Sí, a lo que viene, a lo que entendí aquí, bueno, ahorita ya es como más específico, es cuidar, como decía, las características o necesidades de cada uno ya.
Entonces es como que volver, ya tenemos el análisis y entiendo que es como de ese análisis que se tiene, entrar más a detalle Así y es, darle seguimiento en cuanto al registro de limpieza, mantenimiento, que es lo que no se está llevando como debe de ser y así que es. sí nos tenemos que aplicar en ese sentido. Y otra cosa que me llamó la atención fue lo de la fauna. Ujú. Mencionabas, ¿qué era? Fauna nociva, Fauna nativa. nociva, Masiva, perdón. nociva. Ahí entra, por ejemplo, no sé, ahorita hay una problemática ahí en la agencia en cuanto a ratas grandes, Ujú. que no sé si afecte, porque afecta en sí a la salud porque pues son grandes o son de las que ya se lanzan, muerden y Ujú. los desechos y todo. ¿Entraría eso ahí? Sí puede entrar, sobre todo por el tema de los desechos de las ratas, porque ya Ah, ves que tienen algunas, ay, ¿cómo se llama? Partículas que pueden ser infecciosas. mm, Entonces, a lo mejor tendríamos que evaluar la exposición de donde están, donde hay residuos de ellas, para ver si tienen exposición a que las pudieran estar inhalando, respirando. Este, en casos de mordedura, por ejemplo, pudiera entrar en la parte de mordeduras, ¿no? De una rata, que sí pudiera ser. Entonces, pero pues supongo que usan uniforme, botas de trabajo, entonces tal vez estén, protegidos contra eso, ¿no? Nada más sí, sería sí. la parte de inhalación, porque a veces sí llega a complicarse, que lo revisemos, ¿no? Más adelante. Ok. Sí, pues ese es mi comentario y muchas gracias. Muy Muchas claro. gracias, gracias. Bueno, Ok, chicos. Perdón, Natalia, no te te cedo el preocupes. micro, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Amalia. Miren, muchísimas gracias a todos los presentes, chicos. Gracias. Esperamos que la información que les haya compartido la instructora, la ingeniera Amalia, haya sido de bastante utilidad. Recuerden que nos pueden enviar un mensaje a las líneas de contacto, en este caso la mía, que expresándonos sus dudas o inquietudes que llegarán a surgir posteriormente a esta sesión. Y pues nada, más que nada, ya para cerrar y antes de tomar la foto grupal, que espero puedan abrir un poquito su cámara. Quiero hacerles una atenta invitación para nuestros próximos eventos. Les voy a compartir pantalla. Denme un momento para compartirles estas invitaciones que les tengo el día de hoy. Bueno, segura, esta es una de las primeras invitaciones que les tengo el día de hoy. Es para nuestra próxima charla gratuita que va a estar el día 9 de julio. Vamos a tener dos horarios, uno matutino y uno vespertino, en donde vamos a mostrarles un sistema en donde buscamos que ustedes puedan generar de manera fácil y puedan implementar lo que es un espacio o un entorno laboral seguro y puedan prevenir aquellas situaciones o aquellas instancias que generen alguna interrupción en el correcto uso y manejo de los entornos de lo que son también de lo que es la colaboración entre colaboradores, básicamente. Es completamente gratuita, les repito, vamos a tener dos horarios, uno en la mañana de 9 a 11 y otro de 5 a 7 de la tarde. El próximo es, permítanme, es nuestro próximo programa de formación en estudios estratégicos de riesgos en seguridad y salud ocupacional. Van a ser 5 semanas en donde ustedes van a formarse en cuestión de análisis y gestión de evaluación de riesgos y les vamos a brindar lo que son herramientas puntuales y necesarias para poder llevar a cabo estos estudios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos para ustedes? Tenemos una oferta muy padre, es que tenemos solamente el día de hoy, aquellos que gusten inscribirse, les vamos a dar la oferta de el precio de estudiantes, que ¿cuánto cuesta este programa? Pues muy, muy barato, la verdad, ¿eh?
Cuesta 1,700, chicos, entonces este programa está súper completo que vamos a estar viendo durante 5 semanas, pues vamos a estar viendo la gestión estratégica de riesgos en salud y seguridad ocupacional y también vamos a tener sesiones matutinas los días sábados de 3 horas con trabajo autodidacta. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 3 horas nosotros vamos a darles toda la información, aparte de que vamos a tener un aula virtual por la herramienta Classroom, en donde vamos a compartir actividades que van a complementar lo visto en la sesión y también vamos a abrir chat por medio de la herramienta Classroom para que ustedes puedan generar esas inquietudes que que les surjan durante las actividades y nosotros respondérselas. Recuerden, esta promoción dura solamente el día de hoy. Para aquellos que se registren, en un momento les comparto el enlace y lo pueden hacer reservando con el 30%. Ya sin más por el momento, es todo lo que les tengo que compartir en cuestión de invitaciones y si me apoyan abriendo su cámara tantito para poder tomar la foto grupal, se los agradecería bastante y ya para despedirnos, ¿va? Muchísimas gracias. Hola Mari, hola Cristina, un gusto conocerlas a través de la cámara. Jonathan, un gusto también conocerte. Josué, esperamos que puedas abrir tu cámara tantito. Jessica, también esperemos que puedas abrir tantito la cámara. Si no me confirmas por chat para dar, dar la fotografía y ahora sí, ya desocuparlos y que puedan seguir con sus actividades y vernos en un próximo evento. Nat, si puedes compartirles en el chat, bueno, Claro que sí. En el WhatsApp les compartes lo que incluye los módulos Claro que del sí. Se los comparto en 360, un momento. Sí, les voy a compartir. porque Dime. vienen los análisis de riesgo y esos están muy padres, Y la para que los verdad que puedan sí. hacer cada quien. Sí, les voy a compartir lo que es la información general y aparte les voy a compartir un programa de desglose donde viene la temática de cada uno de los módulos y qué se va a estar viendo en cada uno de ellos, que les va a dar una idea de lo que van a ser las actividades que se van a estar llevando semana a semana. Va, obviamente, pues ahí también va a venir en el desglose lo que son los entregables y a qué son acreditables una vez terminado el programa. Bueno. Ok, No te preocupes, Josué. Entonces, ¿ya somos todos los que pueden activar cámara? ¿Me yo creo que confirman? sí. Sí, Ok, mira, ahí está Jonathan muchísimas ya. gracias. Me regalen una hermosa sonrisa, por favor, una grande para dar clic a tomar la fotografía a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme tantito. Y vamos a tomar una más por si creen que no salieron bien o les faltó poner la pose, la mejor ángulo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias nuevamente. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros y nos vemos en una próxima charla. Por WhatsApp les estaré compartiendo información más detallada de lo que les acabo de compartir. ¿Va? Hasta luego. Gracias, bye, Excelente gracias. tarde. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, Mari. hasta Bye. luego. Nos vemos. Pues listo, Amalia. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Tenía el Contrario a micrófono ti. apagado. Sí, no te preocupes. Sale, Estamos en bye. contacto por WhatsApp, ¿va? Hasta Gracias, bye. luego. Bye.